Vamos a dejar el Ecuador y nos trasladamos a Europa, a España precisamente, en donde entre gritos y protestas en los alrededores del Congreso español, Pedro Sánchez busca su reelección como presidente del gobierno de España. Esto en la primera sesión del debate de investidura. A un centenar de metros de estas vallas que separan el Congreso de los manifestantes, Pedro Sánchez ha definido su candidatura, que asegura que traerá progreso y estabilidad para España. Sánchez cuenta con una holgada mayoría absoluta para hacer su reelección, pero se sustenta en pactos con 7 partidos, y en especial de los separatistas catalanes, que ya han anunciado que el mandato de Sánchez durará lo que dure su palabra. Desde la tribuna, Pedro Sánchez ha definido la ley de amnistía que pactó con los nacionalistas para lograr su apoyo y que perdonará a los encausados por el intento de separación en Cataluña. La humanidad, en consecuencia, señorías, se enfrenta a un dilema existencial y las decisiones que tomemos hoy van a condicionar el mundo en el que viviremos el resto de nuestras vidas y legaremos a nuestros hijos y a nuestras hijas. Es decir, hay mucho en juego. Y como les digo, existen solamente 2 alternativas. Por un lado, esa propuesta de las derechas retrógradas que quieren desmantelar prácticamente todos los avances que hemos logrado durante estas últimas décadas. Esas derechas lo que hacen es rezumar clasismo, reniegan de las conquistas en derechos, en dignidad laboral, rechazan el estado del bienestar, niegan el cambio climático, desprecian a quienes aman de forma distinta a ellos, imponen un modo único y excluyente, como estamos viendo durante estas últimas semanas, de sentir y ser españoles. Por cierto, nosotros somos tan españoles como ustedes, no somos menos españoles que ustedes. Y se oponen al protagonismo de las mujeres. Y en un discurso muy mordaz, Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP, advirtió que la continuidad de Pedro Sánchez en el gobierno, gracias a sus pactos con los independentistas, socavará la democracia porque se va a lograr, en su opinión, tras una operación de corrupción política que ha dinamitado los límites estéticos, políticos y legales. Esto es lo que dijo. El candidato ha pedido desde la tribuna varias veces coherencia. Veamos. Palabra de Sánchez. Ni yo ni el 95% de los españoles dormiríamos tranquilos con Podemos en el gobierno. ¿Cómo va esto, señorías? Palabra de Sánchez. Con todo el respeto a los votantes de Esquerra, yo no voy a permitir que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas. Pacto con Esquerra. Coherencia. Palabra de Sánchez. Con Bildu no vamos a pactar. Si quieren, se lo repito 5 o 20 veces. Con Bildu no vamos a pactar. Pacto con Bildu. Coherencia. Palabra de Sánchez. Siento vergüenza de que un político indulte a otros políticos. Indultos. Palabra de Sánchez. Coherencia. Palabra de Sánchez. Yo me comprometo, señores de Junts, yo me comprometo, señor Sánchez, a traer al señor Puigdemont de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia. Palabra de Sánchez, coherencia. Palabra de Sánchez, esto solo 3 días antes de la investidura. El independentismo lo que pide, y lo saben ustedes, es la amnistía. Algo que desde luego este gobierno no va a aceptar y que desde luego no entra en la legislación ni en la Constitución española. Coherencia. Podría seguir con infinidad de ejemplos, pero el resultado de efectos del señor Sánchez es el mismo, ni se inmuta. Vamos a profundizar sobre lo que está pasando en el nuevo gobierno español junto al abogado Pablo Palacio. ¿Cómo estás, Pablo? Gracias por este tiempo con la audiencia de Latinoamérica. Te saluda César García. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bien, Pablo. Bueno, muchos analistas establecen que este gobierno, en el segundo mandato de Pedro Sánchez, está pegado con saliva, y esto por todos los acuerdos que ha ido hilvanando con los independentistas que lo tienen en jaque. De hecho, en varios de los discursos del día de hoy, los líderes de Junts
dijeron que no tiente a la suerte, porque si no cumple la palabra, todo se podría venir abajo. ¿Cuál es tu análisis al respecto de cómo va a estar caracterizado este gobierno de Sánchez? Bien, asistimos a un escenario muy peligroso, un escenario en el cual lo que estamos viendo es una confrontación absoluta entre la izquierda y la derecha, y hemos de recordar que ello supone una confrontación también en la calle, porque al final son los representantes del pueblo y por lo tanto si hay confrontación en la política, se supone que si nos representan también habrá esa confrontación en la calle. A partir de ese momento también hay que dejar claro ¿por qué estamos todos los operadores jurídicos en contra de esta amnistía que está prometiendo el señor Sánchez? No estamos en contra porque sea una política del señor Sánchez, estamos en contra porque en un Estado de Derecho y en una democracia como la española ha de haber siempre separación de poderes. Hacer que un gobierno, por el simple hecho de tener unos votos con otras formaciones políticas, pueda decidir qué sentencias se han de acatar y cuáles no se han de acatar, es romper y conculcar el principio de independencia judicial, que es básico en cualquier democracia. Por lo tanto, más allá de lo que pueda suponer esta investidura y más allá de si cumple o no cumple, lo que estamos asistiendo es a algo sin ningún tipo de sentido jurídico y que incluso voces importantes del socialismo han dicho por activa y por pasiva que no va con ellos. Eso nos tendría que hacer pensar a todos que realmente esta figura no es una figura del socialismo, sino que es una figura de Pedro Sánchez para poder volver a revalidar el acceso a la Moncloa, algo que debería pasar siempre el interés particular por debajo del interés general de todos los españoles. Bueno, hay una premisa en política, todo se vale, y aparentemente aquí el ejemplo aplica bastante bien, porque Núñez Feijóo públicamente en su discurso dio nota de varias contradicciones de lo que había planteado antes Pedro Sánchez y lo que actualmente es capaz de hacer para poder lograr este gobierno. Y en ese sentido, ¿cómo queda la legitimidad de Sánchez no solo ante la clase política, sino frente a su pueblo? Pues bien, evidentemente alguien que se contradice no da demasiada verosimilitud ni demasiada confianza. Por lo tanto, bien, desde un primer momento se están poniendo de manifiesto todas estas contradicciones. Es cierto que contradicciones existen siempre en política y que la hemeroteca siempre hace daño, pero es que en el caso de Sánchez no estamos hablando de una contradicción en una política determinada, sino que estamos hablando de cosas tan importantes como decir no pactaré con este partido y luego pacto, no amnistiaré a estas personas y luego las amnistio, o defenderé la independencia judicial y luego precisamente apruebo una ley que hace todo lo contrario y es intervenir precisamente el Poder Judicial. Lo que estamos asistiendo es evidentemente a un escenario sin ningún precedente, un escenario muy peligroso que también se está viendo en las calles, y en las calles se está incendiando el ambiente como consecuencia pues, de lo que muchos consideramos, y yo lo considero así, que la amnistía tendría que ser algo afín a un régimen dictatorial o una transición de una dictadura hacia una democracia, pero nunca al revés. Si estamos en democracia no cabe la amnistía y por lo tanto nuestra Constitución en eso es muy claro. Quieren decir que no, quieren decir que no dice en ningún momento la palabra amnistía, no prohíbe amnistía, pero sí que prohíbe un indulto general. ¿Qué es un indulto general? Una amnistía, pero dicho de otro modo. Por lo tanto, la legitimidad de Sánchez queda muy entredicho, más allá evidentemente de para sus socios y para sus votantes que en estos momentos sí que conozco gente muy cercana que ha votado a Sánchez y que ahora no está de acuerdo. ¿Cómo podría evolucionar la dinámica política cuando claramente Junts son minoría y en este momento han requerido como requisito para brindar su apoyo esta amnistía, pero más adelante se podría descartar que puedan propiciar un nuevo proceso de consulta para sus aspiraciones que son públicas, la de separarse de España? Sí, de hecho así lo han anunciado, lo ha anunciado no Junts, sino Esquerra Republicana. Gabriel Rufián, en su intervención hoy en la investidura, ha dicho
que desde mañana tienen toda la legitimidad para pedirle a Pedro Sánchez un referéndum de autodeterminación en Cataluña, con lo cual ya están anunciando desde el primer día cuál es la intención última de Cataluña. Por parte de Junts ha salido una persona llamada Laura Borràs, que ha dicho precisamente que ella no dormiría tranquila y que precisamente lo que tendría si fuera Pedro Sánchez sería miedo. ¿Miedo de qué? Aquí lo que nos hemos de preguntar es ¿qué está planteando Junts per Catalunya o qué está planteando Esquerra Republicana? Pues están planteando evidentemente no la amnistía. La amnistía es un primer paso para ellos, pero ellos van a volver a hacer un referéndum de autodeterminación porque lo han dicho que para ellos no ha cambiado nada, que quien ha cambiado de postura es el Partido Socialista de Pedro Sánchez. Finalmente, ¿qué es lo que diferencia la política española de otros países europeos? Porque vemos, por ejemplo, como en Países Bajos, en Portugal, cuando sus mandatarios no tienen ese respaldo de la clase política, deciden disolver el gobierno y llamar a nuevas elecciones. ¿Por qué esto no ocurre en la coyuntura española? Bien, aquí en España existe desde hace muchos años la denominada Ley DON, y esta ley lo que dice es que precisamente si podemos aglutinar el mayor número de escaños mediante los pactos postelectorales en una única formación, pues que esta formación que supere la mitad de la Cámara podrá investirse presidente, aunque no sea la fuerza más votada. Ahora mismo estamos viendo que la fuerza más votada fue el Partido Popular y que el Partido Popular no ha obtenido ese apoyo de las demás fuerzas políticas. Por eso Pedro Sánchez saldrá mañana previsiblemente investido como nuevo presidente del gobierno. A partir de aquí, otros países establecen lo que es el mecanismo de la doble vuelta, un mecanismo mucho más lógico, porque realmente lo que hace es demostrar cuál es la voluntad soberana, la voluntad del pueblo. En España, sin embargo, desde hace muchos años y desde que estamos en democracia, existe este mecanismo que tiene sus detractores, entre los cuales yo siempre he dicho que tendría que cambiarse el método de elección, pero que parece ser que tanto a la derecha como a la izquierda, y en este caso por igual, les interesa el método con el que se reparten los escaños. Gracias, Pablo de Palacio. Muy buenas noches. Gracias.